¿Un híbrido? ¿Una mutación? ¿O un animal aún no catalogado? Imagina caminar por los bosques nubosos de las montañas Aberdare, en el corazón de Kenia, y encontrarte con un felino que no debería existir, un león con manchas de leopardo. Un depredador que desafía todo lo que sabemos sobre la naturaleza africana. ¿Acaso este animal se extinguió antes de que la ciencia pudiera estudiarlo o su rareza lo convirtió en el mayor misterio que posee África? Una única fotografía de su piel y numerosos testimonios que harán que cuestiones todo lo que la ciencia dice saber sobre las tierras altas africanas. Hoy, vas a conocer al Marosi, un felino africano misterioso y único. Así que dale al like, suscríbete y vamos al video. Las montañas Aberdare, en el corazón de Kenia, eran conocidas a comienzos del siglo XX por su densa vegetación, su clima impredecible y sus elevadas altitudes que desafiaban incluso a los exploradores más experimentados. Allí, entre neblinas que parecían susurrar historias antiguas, se ocultaba uno de los ecosistemas más enigmáticos del continente africano. Era una África distinta a la que conocemos hoy, salvaje y casi intacta, aunque ya empezaba a sentir los efectos de la presencia humana. En esa época, el número de pastores de ganado crecía vertiginosamente en las zonas más altas. Con la promesa de tierras fértiles y pastos abundantes, muchas comunidades emigraban hacia las laderas y los valles de las montañas buscando un lugar alejado de los leones para criar su ganado. Pero donde el hombre avanza, la naturaleza retrocede. Con sus rebaños y sus armas, los pastores empezaron a asentarse y los leopardos de la región disminuyeron considerablemente. Otro depredador que fue erradicado en la zona fue el león de la subespecie Panthera leo melanochaita. Más pequeño que un león de sabana pero con un pelaje más tupido, este felino fue exterminado tanto por los pastores locales como por numerosos cazadores europeos que buscaban su piel. La cadena alimentaria quedó rota y el silencio del bosque ocultaba no solo el lamento de la vida salvaje, sino quizá algo más. Fue en ese contexto de tensión entre el hombre y la naturaleza donde surgió el primer testimonio. Corría el año 1903. El coronel Richard Manners Hagen, un militar británico conocido por sus expediciones y sus minuciosos registros, se encontraba de misión por las Aberdare. Había escuchado rumores de los lugareños sobre leones pintados, criaturas cuya piel no mostraba la majestuosa melena dorada, sino marcas oscuras semejantes a las rosetas de un leopardo y con una melena más corta, parecida a la de un león joven. Aquel día, mientras observaba el silencioso ajetreo del bosque, Meinhers Hagen divisó algo que le hizo dudar de sus propios ojos. Entre las sombras de los árboles se movía un felino que no debería estar allí, en realidad que no debería existir. Anotó en su diario que la criatura tenía un pelaje más oscuro con manchas semejantes al patrón de un leopardo. No se trataba de una cría, era un adulto. Un depredador hecho para las montañas. Aunque no logró capturar al animal, el relato del coronel se difundió rápidamente. Y con él nació la leyenda del Marosi, el león de las manchas olvidadas, el depredador de las alturas, la bestia que no encajaba en ninguna clasificación. Nadie sabía entonces que aquel avistamiento no sería el último. El testimonio de Meinhers Hagen, por sí solo, ya habría bastado para intrigar a los naturalistas de la época, pero lo que ocurrió en los años siguientes convirtió al Marosi en algo mucho mayor que una simple anomalía aislada. La década de 1930 trajo consigo nuevos testimonios e incluso una evidencia física. En 1931, en las frías laderas de las Aberdare, el agricultor europeo McEltrand protagonizó uno de los sucesos más impactantes relacionados con el animal al que llamaban Marosi. A unos 3.000 kilómetros de altitud, Trent abatió a dos felinos con características fuera de lo común. A primera vista parecían leones, pero el patrón de su pelaje contaba otra historia. Ambos cuerpos estaban cubiertos de manchas similares a las rosetas que cubren a los leopardos. Eran adultos y de menor tamaño que el león típico de la sabana, el macho presentaba una melena rala, casi inexistente. Estos detalles encendieron las alarmas del Departamento de Caza de Nairobi, que examinó las pieles de inmediato. Lo que vieron fue tan sorprendente como inquietante, marcas típicas de cachorros de león en individuos completamente adultos.
La ciencia ya sabía que los leones jóvenes nacen con manchas, pero estas desaparecen con el tiempo, en algunas hembras queda apenas un sombreado. Entonces, ¿cómo explicar que ese patrón persistiera en animales totalmente desarrollados? ¿Estaríamos ante un rasgo ancestral que la naturaleza repite? ¿O se trataba de una especie todavía desconocida para la humanidad? Una de las pieles fue recogida y fotografiada, la otra quedó en manos del agricultor. Actualmente se desconoce el paradero de esas pieles misteriosas, solo permanece el registro fotográfico. Otros encuentros similares se registraron en los años siguientes. Un guardabosques llamado Capitán R.E. Niadet declaró haber visto 4 de estos felinos moteados en la misma zona montañosa, a la misma altitud. Poco después, G. Hamilton Snowball, otro europeo que vivía en la meseta de Kinangop, disparó contra 2 animales semejantes, pero escaparon. La gran pregunta se hacía cada vez más pesada e inquietante, ¿qué era en realidad el marosi? La hipótesis de un híbrido entre león y leopardo quedó descartada, pues las rosetas de los leopardos, aunque parecidas, son más nítidas y, en libertad, un leopardo que se acercara a un león casi siempre acabaría muerto. En cautiverio sí ha habido este tipo de híbridos, como contamos en otro video del canal. ¿Sería una especie distinta de león, adaptada al ambiente montañoso y extinta antes de ser debidamente catalogada? ¿Una línea aislada y rara? Esa es la hipótesis más aceptada, especialmente tras el análisis minucioso de la fotografía, donde la piel del felino misterioso muestra claramente lo diferente que era para un individuo adulto. Existe aún otra posibilidad, la más controvertida, que el marosi fuera un remanente de león que habitó aquellas tierras en abundancia hasta ser cazado por el hombre, el Panthera leo melanochaita, aunque con una mutación en el pelaje que le dio un aspecto cuando menos exótico. Cada hipótesis abre nuevas preguntas. Cada respuesta parece incompleta. El marosi es como una pieza perdida de un rompecabezas que, aun en su ausencia, impide llegar a una conclusión definitiva. La ciencia, ante tantos testimonios, no guardó silencio. Con los años, especialistas en felinos africanos intentaron arrojar luz sobre el enigma del marosi. Sin un cuerpo completo, sin cráneos, sin ADN, solo la foto de la piel, huellas en la selva y decenas de relatos fechados en la misma época pero en distintos años, el reto era monumental. Aún así, algunas hipótesis ganaron fuerza en la comunidad zoológica. La más conservadora sostiene que el marosi nunca fue una especie distinta, sino un león común, Panthera leo, que, por razones genéticas específicas, conservó sus rosetas juveniles en la edad adulta. Esa condición, si bien rara, está documentada en zoología. Los leones nacen moteados, una herencia ancestral que les ayuda a camuflarse en su juventud y que normalmente desaparece con el tiempo. Esta explicación satisfacía a los escépticos por su simplicidad, sería la expresión rara de un gen recesivo. Sin embargo, la teoría flaquea frente a un detalle práctico. ¿Por qué tantos avistamientos se producen a altitudes específicas, fuera del hábitat típico de los leones de sabana? Aún sin fósiles, ADN ni cuerpos, la creencia de que el marosi fue real persiste hasta hoy entre las tribus locales y los descendientes de agricultores europeos que quedaron en la región y ampliaron sus tierras. La verdad es que no hay una respuesta definitiva sobre qué era el felino llamado marosi, pero este animal nos confirma que el mundo salvaje todavía guarda secretos desconocidos para la ciencia. Ojalá algún día podamos hallar todas las respuestas. Deja tu opinión sobre el marosi en los comentarios, dale like y suscríbete al canal, es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias por vernos, hasta la próxima.